del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En esta mañana nuevamente nos reunimos en tu nombre, Señor. Te damos infinitas gracias por el don maravilloso de la vida, por nuestras familias, por nuestros hogares, por los trabajos, por todo lo que nos permites experimentar, Señor. Queremos suplicar la asistencia de tu Espíritu Santo para que, siendo el amor, pueda ser muy fecundo para nosotros y para cada una de las almas que nos escuchan este programa. Suplicamos también a nuestra Madre que esté aquí en medio de nosotros para que nos acompañe y para que podamos vivir este momento como si fuera un momento de oración y de reparación al corazón de Jesús. Permítenos vivir, Madre, unidos a ti, acompañados por ti, para vivir siempre a Jesús. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, una vez más, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos todos los que nos ven, a todas esas mamás que como siempre están en sus casitas, haciendo todos sus deberes, que están cuidando a sus niños, que están con sus pequeños o aquellos que están trabajando, a todos esos padres de familia también, a los jóvenes solteros, a todos los que nos ven. Les mandamos un saludo, un abrazo muy muy grande. Bueno, hoy es jueves y bueno, jueves de programa y veníamos tocando un tema que ya pues digamos como que dedicamos 3 programas a hablar de un tema muy importante porque lo creíamos conveniente, porque es un tema bastante amplio como es el tema de la fertilidad, ¿cierto? De la fecundidad en el matrimonio, de la apertura a la vida, de esa generosidad con Dios, de ese don hermoso que son los hijos y de los medios lícitos para espaciar esos hijos, que son los métodos naturales, ¿verdad? El programa pasado hablábamos con Alex, con Joana, con Diana, que nos compartió un hermosísimo testimonio que impactó muchísimo, fue muy lindo, precisamente sobre este tema, sobre el método de ovulación Billings, y queremos animarlos, ya pues cerrando ese tema, por ahora, animarlos a que lo busquen, a que busquen esos contactos, a que vean nuevamente ese programa, que se contacten con ellos para que lo puedan aprender este método de ovulación, Billings, y que este método pueda dar grandes frutos en sus vidas, en sus matrimonios, en su relación como pareja y también grandes frutos, digamos, en la fecundidad y en nuestros hijos. Y bueno, hoy queremos retomar un poco la lectura de nuestro libro. Yo creo que ya ni se acuerdan del libro. Estaba empolvado. Lo teníamos guardadito, archivadito, hace ya como unos días. Recordemos nuestro libro, pues de la Santa, o mejor dicho, la Beata, que ha inspirado este programa, que es Concepción Cabrera de Armida, ¿cierto? Esta gran mujer que el Señor nos ha puesto en el camino, que fue ella quien nos encontró y quien nos buscó a nosotros, es un regalo de Dios. Y recuerden que estamos leyendo su diario espiritual, el diario espiritual de una madre de familia. Algunos dirán, pero ¿por qué esos saltos? ¿Por qué aquí, para allá? Bueno, no. Van surgiendo temas importantes en el camino que son importantes tocar. Pero obviamente nuestro diario no lo hemos olvidado, lo seguimos teniendo presente y hoy queremos retomar un poco esa lectura del diario espiritual de Concepción. Pero antes de eso queremos saludar, tenemos aquí algunos mensajes, les agradecemos a todos los que nos escriben, nos comparten su testimonio, sus mensajes. Por aquí tenemos algunos mensajes muy lindos, corticos que queremos compartir y queremos enviar un saludo muy especial a estas personas. Sarita por aquí tiene el primero. Yo tengo uno de Ángela Henao, un saludo para ella. Dice: ¿quién como Dios? Gracias a que hace varios años conocimos el método Billings, nos enteramos de una enfermedad que estaban disfrazando los métodos anticonceptivos. Empecé tratamiento médico y luego pude tener mi segunda hija. Qué hermoso. Si nunca hubiera usado el método natural, no me habría dado cuenta que tenía una enfermedad. Es una bendición. Nada malo te puede pasar.
solo que llegue un hijo y es una bendición. Bendiciones. Hermoso. Qué lindo. Hermoso Es- testimonio. Recuerden que Diana también en su testimonio nos compartía que fue a través del método como descubrió también que tenía una enfermedad, ¿verdad? Que incluso tuvo pues como que someterse a una pequeña cirugía, pero fue a través del método que lo descubrió, porque nos enseña a conocer nuestro cuerpo, cómo funciona y a monitorear nuestra salud reproductiva, que es tan importante. Bellísimo ese testimonio. Cindy, por aquí, Cindy tiene otro Sí, mira. comentario que queremos compartir. Bueno, saludamos a Diana Costa, que nos dice, maravilloso, mi tercera hija fue con el método, pude ofrecerla al Señor, orar aún antes de ser concebida y desde el primer instante supe que estaba embarazada. Milagros amorosos de Dios. Él sabía que yo tenía el anhelo de una hija en mi corazón. Ya teníamos 2 varones y mi esposo no quería más hijos. Pero Dios es perfecto y solo Él sabe qué quiere para nosotros. Hermoso. Quiero voluntad de Dios también. Y por aquí tenemos otro, entre muchísimos comentarios que nos llegan, otro comentario que nos dicen, me encantó el testimonio de Diana, hay que escuchar lo que Dios nos pida y confiar en Él, con su testimonio se me quitan los miedos de estar abiertos a la vida. Gracias, Lazos. Bueno, qué rico y qué lindo eso, saber que se vayan quitando esos miedos, porque a veces tenemos demasiado temor a los hijos y no hay por qué tenerle, digamos, miedo a esta bendición. Si hay razones y motivos para espaciarlos, pues ahí ya sabemos cómo hacerlo, pero qué bonito que cada día en una actitud también de confianza en Dios podamos ir abriendo nuestro corazón. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a tomar nuestros libros, a desempolvarlos. Espero que lo hayan seguido leyendo en sus casitas, ustedes de manera personal. Es bellísimo lo que decíamos, cómo las vidas de los santos nos edifican tanto. Y bueno, aquí tenemos el diario espiritual entonces de Conchita y vamos a hacer, a ver, un pequeño recorderis, ¿cierto? Un pequeño recuento para que nos ubiquemos, porque hace rato que no leemos el diario como tal, pero sabemos que ha sido el hilo conductor de nuestro programa y ha sido como la inspiración, la vida de esta mujer. Recordemos que Conchita es mexicana, nació en San Luis Potosí, una familia cristiana completamente. Ella nos contaba cómo le enseñaron una crianza completamente cristiana, católica, en valores, cómo desde chiquitica vivían en una hacienda y nos decía que su mamá le enseñaba desde panadería, repostería, que ella a los 5 años sabía llevar una casa. Llevaba todo el gasto de la casa, decía. Lo decía así textual, que la mamá la llevaba a visitar enfermos, a enterrar muertos, o sea, una cosa impresionante. O sea, que sus papás no le seguían, digamos, como caprichos o pataletas, en fin. Y vimos cómo ya muy jovencita, a sus 13 años, si no estoy mal, ¿cierto que sí? Conoció a Pancho. El que sería el amor de su vida. A Pancho duraron como 9 años de noviazgo, cosa que no le recomendamos hoy. 9 años de noviazgo tuvieron. Y finalmente se casaron. Y recordemos que Pancho estuvimos leyendo también Memorias de un marido enamorado, Francisco Armida, ¿cierto? De Francisco Armida, el esposo de Conchita, que ella le dice cariñosamente Pancho. Y leímos unas cosas bellísimas de cómo él nos describía ese ambiente familiar, cómo fueron teniendo sus hijos, 9 hijos en total, o sea, hablando de la vida de esta mujer, 9 hijos nacieron de este hermoso matrimonio, de este bellísimo matrimonio. Y pues otras cosas importantes. También ella nos contó ahí cómo había sufrido la muerte de su hermano, después cómo sufrió la muerte de su primer hijo. El primer hijito que se le murió. Nos habla mucho de su sufrimiento. De cómo encerraba, o sea, realmente lo que a mí más me sorprendió iniciando el libro fue ella cómo asumía todo de tranquila, o sea, ella lo contaba como un acontecimiento importante, pero no se quedaba ahí en ese dolor. Todo lo encerraba como en el amor tan fuerte que tenía por Dios, ¿cierto? Que le hacía a uno pensar como, ay, esta no se le dio muy duro como esas muertes tan duras, pero es lo hermoso de ella, de saber encerrar todo el sufrimiento en la voluntad de Dios. Así es, de asumirlo desde Cristo. Y vimos una parte muy importante cuando empezó como a tener estas gracias místicas, gracias ya como más fuertes, ¿cierto? Vimos que con el tema del monograma, que cuando Conchita se marcó el JHS en su pecho con una navaja, vimos que esto como que partió su vida espiritual y ella empezó a recibir un montón de gracias espirituales, empezó a recibir unas ciertas revelaciones. El Señor empezó a conducirla por un camino y a hacerla la apóstol de la cruz. Y sí que fue un apóstol de la cruz. Y bueno, hoy queremos retomar
para los que tienen el libro, en el tercer capítulo, en el que nos habla de un tema muy triste, del que no queríamos llegar, muy Realmente difícil. todos esos programas anteriores fue evadiendo este tema. No queríamos llegar acá, literalmente, decíamos, no, todavía no, pero bueno, inevitable, pasó en su vida, le pasó a los 16 años de matrimonio, la triste realidad de enviudar. Aquí en este tercer capítulo del diario, Conchita nos va a hablar de su viudez, nos dice que fue una noche de soledad, una noche de dolor, de sufrimiento. Yo creo que de solo pensarlo, Dios mío, a uno se le corta la voz y se le salen las lágrimas de solo pensar en esta situación tan difícil, pero hizo parte de la vida de Conchita y vamos a mirar cómo ella lo asumió, qué significó eso en su vida espiritual, ser una mujer viuda, mamá de 8 hijos, hijos aún muy pequeños, hijos que tenía que trabajar, que tenía que educar. Ella tuvo que esforzarse muchísimo para sacar estos hijos adelante. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a leer un poquito cómo nos narra ella esta experiencia, cómo lo vivió, cómo fue ese momento. Dice, la muerte de mi esposo. El día 17, a las 7 menos 5 minutos de la noche, se llevó el Señor a mi esposo, que me había dado en la tierra durante 17 años, 10 meses y 9 días. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Aquella horrible puñalada de la noche del 11, en la cual entendía sin querer entender que el Señor me pedía el sacrificio de la vida de mi marido, al cual el espíritu estaba pronto, mas el corazón de carne luchaba y se resistía. Aquel dolor dentro del cual, postrada, me ofrecía la divina voluntad. Continuó creciendo a la vez que yo comprendía y veía las realidades del sacrificio. Cuántas luchas, cuántas penas, cuánto sufrimiento. Aquella daga me traspasaba el alma sin lenitivo, sin consuelo. Aquella noche me presentó el Señor el cáliz y trago a trago me hizo apurarlo hasta las heces. Todos aquellos días me lo iba a traer del sagrario a que me ayudara y me fortaleciera. Oh, si no hubiera sido por él, mi grande debilidad hubiera sucumbido. Palpaba momentos que perdía la vida de mi marido y cómo fue modelo de esposo, de padre y de caballero, cómo tan fino y delicado había sido para conmigo, tan respetuoso en sus actos, tan cristiano en sus pensamientos, tan honrado y cumplido en todas sus obras. Oh Dios mío, mi corazón se despedazaba de pena y aún de remordimientos por haberle guardado los secretos de mi espíritu. A la vez que veía más próxima su separación, crecía, se agigantaba el cariño de mi corazón. Sentía yo que no tenía cabeza, ni fe, ni razón, sino tan solo corazón. Sentía como horror a la vida espiritual, qué días, qué horas y qué noches. Dios mío, es impresionante, realmente da ganas de llorar, de solo pensar en ese momento. Y es que yo creo que leyendo esto, cómo ella empieza a describir como desde lo profundo de su alma todos aquellos sentimientos, incluso miren lo que va a decir, o sea, que hasta sentía como horror a la vida espiritual, o sea, es que nos puede pasar y puede ser una tentación en un momento como de tanto dolor. Ella dice que a medida que lo veía en su enfermedad, que ya se le estaba yendo, que como que se acercaba ese momento, después de lo que ella decía, tan bonito decía, 16 años, 10 meses y 9 días, o sea, ella tenía la cuenta de cada minuto que había vivido al lado de este hombre, y ojo, 16 años de matrimonio, pero súmenle 9 de noviazgo, Sí, o sea, son 25 años. Y se acuerda exactamente a la hora que murió, a las 7 menos 5 minutos de la O sea, noche. definitivamente eso nos muestra que fue un hecho desgarradorcísimo que marcó por completo su vida, o sea, que la traspasó por completo, que la marcó, que ella va a decir más adelante que fue como el bisturí divino, dice que fue el cáliz, o sea, aunque ella ya había perdido un hijo, recordemos que ya había perdido a Carlitos, el primer niño que perdieron cuando su esposo no estaba vivo, y que había experimentado un gran dolor, pero es como, este es un dolor aún más grande, es un dolor aún como más fuerte, escuchar la forma como ella lo va narrando y como hablando de esta experiencia.
Y como también a mí me pareció hermoso cuando decía, todos aquellos días me lo iba a traer del sagrario a que me ayudara y fortaleciera, pues se iba a traer a Jesús. Como que entendió de verdad dónde era que tenía que refugiarse en su sufrimiento y no en ningún momento, pues aquí me pareció muy bonito porque siempre que uno ve pues yo he tenido espejos en mi familia de mujeres que se les muere su esposo, que enviudan, y normalmente se refugian en otras personas, pues en sus otros hijos, en sus amigas, en las cosas que hacer, y todo el mundo lo que dice hoy en día es, no, distráigase, incluso hoy es muy famoso en las funerarias que hacen como un acompañamiento para vivir el duelo por parte de psicólogos y todo, y siempre lo que mandan en estos programas es a distraerse, a hacer otras cosas, a comprar, les dicen vaya, pase, disfrute, esté con sus hijos, su familia, pero ¿quién nos habla de Dios? ¿Quién nos dice váyase para el sagrario, vaya al Santísimo, tráigase a Jesús del sagrario para su casa y que la acompañe y que vivan juntos ese dolor? Realmente yo creo que ella soportó tanto y soportó de esa manera porque supo de verdad con quién vivir el sufrimiento. Hubiera sucumbido, dice ella misma. Es que creo que la comunión siempre, o sea, espiritualmente, si pudiéramos ver, yo creo que nos hace unos hombres, unas mujeres, unas personas, o sea, el alma se vuelve corpórea, fuerte, o sea, que se enfrenta a lo que sea cuando recibimos a eso. Y yo entendí eso cuando ella narró eso, porque muchas veces uno que tiene sus momentos como de debilidad, de aflicción, ¿cierto?, de tristeza, y no ver como una opción el buscar un refugio en otras cosas, en otras situaciones, o buscar distraerse, como dice Sarita, sino el poder ir a comulgarlo. O sea, yo lo he experimentado, o sea, me lleno de una fuerza sobrenatural, una cosa que no explico, que me hace sonreír, que me hace ver de otra manera ese dolor y ese sufrimiento. Y me pareció precioso eso, de ir por Jesús, es consumirlo también, o sea, que esté dentro de mí, llevármelo a donde tengo esa situación. Yo leía esto y como que me da un vasito por acá al pensar que fuera yo quien estuviera narrando la historia de mi esposo. O sea, uno de pronto externo, uno la escucha de ella y uno dice, no, pues la santidad y la virtud de esta mujer, bueno, nos muestra cómo cómo afrontar este dolor, cómo lo afrontó ella. Pero piensen que donde fuese mi esposo, o sea, donde fuese yo quien estuviese enviudando, me da como un vasito por acá, como cuando uno se va a tirar de un tobogán, como un dolorcito, Y es que definitivamente la vida es un instante entre dos eternidades. Pues como decía Santa Teresita del Niño Jesús, uno a veces cree que su esposo, que sus hijos, hasta que uno mismo va a durar toda la vida, o sea, que la muerte es solamente para los viejitos, que si tenemos un matrimonio tan joven, o que nuestros hijos están tan pequeños, a veces vemos la muerte como muy lejos, ¿no? O sea, como que, no, eso debe ser cuando estemos ancianitos, y a uno se le va olvidando la eternidad. ¿Ustedes qué creen? Ayúdenme. Miren, ese es un tema muy importante el que toca Luisa, y es que yo pienso que este punto en el que Conchita nos narra la muerte de su esposo y que lo describe de esta manera como tan detallada y a la vez tan trágica y dolorosa. Luego hablar de las visitas al cementerio, de muchas cosas que ella va a ir describiendo. Yo pienso que eso nos tiene que hacer pensar en nosotros precisamente en eso, en la muerte. Muy poco nos gusta hablar de la muerte, de hecho es un tema que siempre evitamos, es un tema que no tocamos, es un tema que no se nos pasa por la cabeza, creemos que es algo que no hace parte de nuestra vida, que realmente los que se mueren son, como lo decía, los enfermos, los mayores, los abuelitos, pero que a mí no me toca. O sea, siempre tenemos la esperanza, digamos, de vivir más. Incluso los enfermos más enfermos, más desahuciados, tienen la esperanza de que se van a curar y que van a vivir más. Estamos como de cierta manera aferrados a la vida, pero no nos damos cuenta que la única realidad que tenemos segura en la vida es la muerte, y que la muerte puede estar, como decimos, a la vuelta. O sea, la muerte puede estar rondándonos, la muerte puede estar a 2, 3, 4 días, meses, años, o sea, no lo sabemos, nadie tiene esa realidad segura. Entonces, y que, Julianita, si nos preguntáramos cada uno las edades que tenemos, Sara, ¿cuántos años tienes? 23. 23, Juliana. 30. 30, Luisa, 23, Cindy. 27. Juli,
A ver, Juli, como 40. Como 45. Hasta las mismas de nuestros hijos, 2 añitos, 3 añitos. Y uno ve que en las tumbas hay todas estas edades. O sea, uno a veces cree que es solamente en la vejez, en la enfermedad. Y uno se da cuenta que la muerte no llega preguntando, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿O cuántos hijos tienes? ¿O será que ya puedo venir por ti porque ya estás como preparado? No, simplemente, como tú decías, Juliana, está a la vuelta de la esquina, no importa cuántos años tengamos, que hayamos organizado o no. Entonces es como una realidad que es para todos y que no podemos evitar definitivamente. Y aquí lo más importante es decir, bueno, o sea, qué tan preparados estamos para afrontar este momento que es lo único seguro. Siempre si nos preguntan a nosotros, no sé, en el salón de clases, en la universidad, nuestros compañeros, amigos, bueno, y tú, tenemos un montón de planes en nuestra vida. ¿Tú qué quieres ser? ¿Tú qué piensas hacer? No, yo pienso viajar, yo voy a estudiar, yo voy a hacer un máster en no sé qué, yo voy a hacer, y tenemos un montón de planes en nuestra vida, pero realmente lo único seguro es que nos vamos a convertir en cadáveres, o sea, es lo único seguro y no sabemos cuándo. Aquí el punto es, Conchita lo decía, empezó a hablar de su esposo, que fue un gran hombre, un gran caballero, un gran esposo, un buen cristiano, o sea, este hombre estaba realmente preparado. Y si nos vamos un poquito atrás, recordemos que su esposa le ayudó en ese camino de conversión, que su esposa le hablaba de la vida espiritual, que ella le leía cosas espirituales, que ella lo acercaba a Dios, lo evangelizaba, en fin. Y este hombre al final de su vida estaba preparado, pero ¿nosotros qué? O sea, si en este momento nos llega la muerte, si te dicen, mira, te quedan 5 días de vida, bueno, te queda 1 mes, 2 meses, qué sé yo, ¿estás listo? ¿Estás lista para morir? O sea, estamos listos. Diríamos, sí, no importa, o sea, yo estoy ya preparado, no hay ningún problema, seguiríamos jugando el partido, como cuenta la historia de Santo Domingo Sabio, que Santo Domingo, alumno de San Juan Bosco, estaba jugando un partido con sus amigos y San Juan Bosco lo llama y le pregunta, Domingo, San Juan Bosco sabía de la enfermedad del niño, sabía que iba a morir muy pronto y le pregunta, Domingo, bueno, ¿qué pasa si te quedaran pocos minutos de vida, si fueras a morir? Y le respondió con mucha tranquilidad, le dijo, terminaría de jugar mi partido, o sea, terminaríamos de jugar el partido, seguiríamos nuestra vida igual, o tendríamos algo que cambiar, tendríamos algo que perdonar, tendríamos cosas que arreglar. O sea, qué importante que hoy esta experiencia de Conchita nos lleva a nosotros a preguntarnos cómo estamos viviendo. Si en este momento nos llega la muerte, digamos, ¿cuál sería nuestro destino eterno? Incluso ahora pues me conmovía mucho porque recordaba, bueno, todavía no estoy tan cerca al parto, me faltan todavía 2 meses y medio, pero yo siempre que es como que se acerca, siempre pienso como que, ¿y qué pasa? Si, pues, ¿qué pasaría en el parto? O sea, ¿cómo será tal cosa? Porque recuerdo que el día en que yo tuve a María Antonia, una mamá también tuvo a su bebé, pero esa mamá murió dando a luz. Entonces, era pues cercana a la empresa donde trabaja mi esposo, y entonces a los días nos decían pues que nos pedían pues como ropita, cositas para darle, y también pues porque no podía darle lechita materna porque pues tenía que tomar de tarro porque no tenía quien la alimentara. Entonces yo decía, qué difícil, o sea, ella dando vida, se termina su vida, pero esto pues no es con el fin de que nos dé miedo dar a luz. Ella ya pues venía con muchas enfermedades antes del parto, pero miren que a veces lo que uno menos espera, o en el momento donde uno menos lo espera, o la persona que uno menos espera, es la que se va, porque uno diría, bueno, normalmente, bueno, el bebé viene con complicaciones, puede morirse, tal cosa, pero no, esta vez fue la mamá. Entonces, yo pienso mucho, pues, por ejemplo, en mis hijos, mi familia, y digo, bueno, si este día llega y si llega mi muerte, por ejemplo, ¿por qué no dando a luz a mis hijos? ¿Cómo dejo a mi familia? O sea, ¿cómo están ellos? Si realmente hice mi trabajo, si realmente cumplí mi misión, si hice mi deber. Y a mí eso como que me hace temblar porque digo, Señor, todavía no, o sea, todavía me falta, todavía tengo muchas cosas que enseñarles, todavía tengo como que educarlos en la fe, tantas cosas, pero si tú me llevas, Señor, que, o sea, como que, ¿cuál será el momento? ¿Cuándo pasará?
Y también escuchaba, el padre Emiliano Tardif siempre habla de que la mayor ganancia que ha logrado Satanás en el corazón de las personas de hoy en día es que se les olvide que van a morir. O sea que hoy, antiguamente se hablaba mucho de eso, incluso los santos tenían calaveras, algunos santos tienen la imagen o la postal o la estampita con una calavera al lado y uno dice, pero ¿por qué? ¿Será que los santos eran tenebrosos? Y realmente no, es que antes se usaba mucho en la iglesia que tenían como restos de muertos, incluso cráneos, pero era para recordar que en eso se iban a convertir, o sea, que algún día iban a ser un cadáver y que algún día iban a morir. Y precisamente como esa tensión de decir, hoy puede ser mi último día, los hacía vivir con más virtud y con más santidad. Pero cuando uno olvida eso, uno dice, pues me puedo relajar porque puede ser en 30, 40, 50 años, entonces disfrutemos y hagamos cosas, como decimos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. El patriotismo es una virtud a la que fueron llamados muchos santos, como Santa Juana de Arco, quien la vivió en grado heroico hasta el punto de dar su vida por la patria. De este y otros temas hablaremos muy pronto. Te esperamos. Bueno, como hablando un poquitico de lo que estaba diciendo Sarita, a mí me pareció muy impresionante una vez que me encontré en una situación. Yo estaba estudiando inglés y resulta que había un sacerdote que no había dicho que era sacerdote dentro de nosotros, pero el profesor sí sabía. Y hablando de esto del fin del mundo, del 2012, eso fue hace mucho antes del 2012, pero en ese tiempo entonces le pregunta muy sarcástico el profesor al sacerdote y le dice, padre, ¿usted qué piensa? ¿Qué hacemos? Como todo sarcástico, como tratando de corcharlo. Entonces le responde el sacerdote muy sabio y le dice, hijito, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer. Yo, la verdad, si se acaba el mundo, no se acaba, no tengo tiempo de estar pensando en eso, mejor me ocupo y sigo haciendo y cumpliendo lo que es mi deber y mi obligación para que cuando eso llegue no me coja con las manos vacías. Y a mí eso me exhortó mucho porque realmente, sí, como decían las niñas, lo vemos muy lejos, pero yo creo que hay que empezar a vivir la fidelidad en cada momento, en el estado en el que estamos, para estar viviendo preparados y que como consecuencia se vaya viendo la virtud y la vida de santidad, ¿cierto? Pues pensando como un poco en eso de la muerte y el vivir todo el tiempo pensando en nuestra realidad, pero también siendo fieles a lo que Dios nos va confiando, eso mismo va a ir preparando para cuando llegue ese momento no estar con las manos vacías, como decía. Hay que estar siempre listos, siempre listos, porque no sabemos el día ni la hora. El día ni la hora, sí. Bueno, aquí continuamos entonces con la lectura. Dice, oh, gracia del Señor, de lo que eres capaz. Cierto que yo no hacía durante todos aquellos días, ni podía hacer más oraciones que esta. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero desde aquel momento sentí la fortaleza del Espíritu Santo para aceptar con serenidad el terrible golpe que venía directo a partirme el corazón y arrancar el padre a mis hijos. Ya con anticipación me había ocupado de que se confesara y de que recibiera el santo viático. Le recé muchas veces las oraciones de los agonizantes, la recomendación del alma. Lo exhorté cuanto pude, hasta el instante de su muerte, con jaculatorias, actos de contrición, actos de amor, de fe, de esperanza, infundiéndole valor y confianza, que 1000 veces repetí con toda mi alma. Así pasé horas hasta que expiró, sufriendo en él mi corazón en su terrible agonía, asfixia y dolor. Pero no era yo sola la que entonces sufría, sino Dios conmigo, el cual me sostenía. Dios mío. Perdón, Lucita, a mí me llama mucho la atención ahí como lo que ella decía, o sea, que oraba y que seguro no le salían muchas oraciones, que la oración que ella
la única que podía decir era hágase tu voluntad. De hecho, ella en algún momento nos dijo que sentía como incluso horror a la vida espiritual, o sea, el dolor era tan fuerte, los sentimientos eran tan fuertes, lo que ella estaba experimentando, que hasta sentía, no sé, como un rechazo hacia la vida espiritual, tal vez de decir como, pero ¿por qué? Y dice que solo le salía esta oración, pero cómo se llenó de la fortaleza del Espíritu Santo, y qué importante la misión que ella cumplió en la muerte de su esposo. O sea, ella pudo haberse, digámoslo, echado a su dolor, haberse ensimismado en su dolor, haberse encerrado en todo lo que estaba sufriendo, cuánto le estaba doliendo, haberse, no sé, tirado a una cama a llorar de día y noche por la depresión que sentía, ¿cierto? Y que sería de cierta manera egoísta, pero no, o sea, ella desde la oración tomó fortaleza, y lo que hizo durante todo este tiempo fue, a pesar de tanto dolor que ella experimentaba, fue centrarse en él, preocuparse de acompañarlo, preocuparse de prepararlo, preocuparse de lo que decía, como de animarlo, de darle confianza, de darle fortaleza, lo que decía que le hacía jaculatorias constantemente, que lo exhortaba. Es que es impresionante esta mujer, o sea, hasta el último momento exhortándolo, o sea, arrepiéntete, haz actos de contrición, haz actos de amor, haz actos de fe. O sea, ella sabía que más que el dolor que ella estaba sintiendo y que iba a perder el padre de sus hijos, ella sabía lo que estaba detrás de esta muerte. O sea, después de la muerte, que había un alma allí, o sea, que esa alma iba a tener que presentarse ante Dios a un juicio, que iba a tener que darle cuentas a Dios, y para ella lo más importante, a pesar de su dolor, seguía siendo la salvación eterna de su esposo. Porque nosotros incluso a veces somos egoístas y nos centramos en nosotros y en nuestro dolor, y es que a mí me hace falta, es que a mí me duele, es que a mí tal cosa, pero se nos olvidan estas verdades tan trascendentes. Es que nosotros creemos que viene la muerte, creemos que tenemos un alma, y que una vez morimos, pues esa alma se presenta ante Dios, ante aquel juicio de toda nuestra vida, y que esta alma puede ir a diferentes lugares, ya sea al purgatorio para una purificación, ya sea al infierno porque nuestra alma se condenó, porque no hicimos la voluntad de Dios, o ya sea a la gloria, ¿cierto? El cielo, que es nuestra meta y que debe ser nuestro fin. Y esta mujer lo tenía muy claro, y me parece impresionante eso, o sea, cómo aquí se ve la fe, la claridad como en esas verdades eternas. Esa fe realmente en el cielo, en la salvación, y que para ella lo más importante era eso, a pesar de su dolor. No se quedó concentrada en que mis hijos y yo, y voy a sufrir y me va a hacer falta esto, sino que su principal preocupación era la salvación del alma de su esposo. Y yo pienso que no tenemos que esperar a que llegue este momento, a que nos toque esta situación dolorosa, a que llegue el momento de que se acerque la muerte de un hijo, del esposo, para empezar a preocuparnos y a tomarnos muy en serio la salvación de sus almas, ¿cierto? Eso es lo que hacía ella, enseñarles a orar, exhortarlos, llevarlos a Dios, a la contrición, a actos de amor. O sea, ese celo por el alma de su esposo y de sus hijos, eso me parece impresionante en esta mujer. Incluso yo creo que aquí hay un primer punto en el que debemos pensar, porque dice, si no estoy mal, creo que es Hebreos 9:27, que inmediatamente el hombre muere, llega para él el juicio. Y si había algo que tenía presente Conchita, era que su esposo iba a tener un juicio también, y por eso ella lo preparaba, porque pues, y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos para la muerte, porque inmediatamente llegue nuestra muerte, llega ese momento de darle cuentas a Dios. Y recordemos pues que la iglesia nos habla de que vamos a tener un juicio particular que llega inmediatamente, expiremos, y también un juicio universal que no será solamente visto por nuestros ojos, sino por todos nuestros hijos, por toda nuestra familia, por nuestros suegros, suegras, por toda nuestra familia, por todos los misioneros que existieron y que existirán en el movimiento. Entonces es que, Dios mío, cuán transparente tiene que ser mi vida para ser capaz de pensar que algún día esa vida va a ser develada, no solamente a los ojos de Dios, sino también a los ojos de todos, incluso de mis hijos. Así es. Importantísimo que hoy nos lleve como a reflexionar, pero yo creo que sigamos leyendo aquí, porque ella va a seguir describiendo, así como con más detalles, va a seguir describiendo ese momento, y aquí hay una cosa preciosísima, o sea, qué valentía la de esta mujer y cómo pensaba en todo. Lo que decíamos, a pesar de su dolor, ella no, digamos, ese dolor como que no la paralizó, no la dejó ahí centrada en sí, sino que impresionante todo lo que hizo. Dice,
4 de mis hijos, los mayorcitos, rodeaban su cama hasta verlo morir. Impuse silencio en momentos tan solemnes y 2 sacerdotes lo absolvieron. Enseguida recé la estación de los difuntos. Oh Dios mío, lo que mi corazón sentía solo tú lo sabes. Luego, inmediatamente ahí, de rodillas, ofrecí al Señor con todo mi corazón la perpetua castidad y pureza. Miren qué impresión, o sea, su esposo apenas estaba muriendo y esta mujer ya estaba consagrándose, haciendo como, digamos, un voto de castidad y pureza. Impresionante. Respeto. Ella entendía que era Dios, pues que la quería plenamente para él, o sea, que le había permitido vivir, claro, la vocación del matrimonio, pero que ahora en este momento la quería única y exclusivamente para él. O sea, eso que ella había también anhelado en su corazón de consagrarse completamente, de cierta manera también llegó, y ella lo entendió así, que aunque la muerte de su esposo era algo doloroso, también entendía que era momento de que su vida fuera única, exclusiva y totalmente para él, en una consagración total. De corazón, de cuerpo, de alma, de mente, y qué precioso esto. Y dice aquí, después le pedí perdón de cuanto le hubiera ofendido, y ya que él veía todas las cosas, me pareció que comprendería el porqué de mis secretos espirituales para con él. Después de la extrema unción, hice que aconsejara y bendijera a cada uno de sus 8 hijos, y después se la pedí para mí, pidiéndonos ambos perdón. Ay, precioso esto. Hacer que cada uno de sus hijos pasen, se despidan, que los aconseje, que les dé la bendición. O sea, esta mujer tiene un sentido de esa eternidad. Y también, después que expiró, fueron uno a uno todos sus hijos, e hice que me ofrecieran ante el cadáver de su padre ser buenos e imitar sus virtudes para tener una buena muerte. ¡Wow! Impresionante. Uno diría, no, que los niños no lo vean, no, se van a traumar, qué difícil, pero esta mujer todo lo contrario, les hizo pasar a ver el cadáver de su papá y hacer un compromiso de vida, o sea, que también tuviesen una santa vida para que llegasen a una santa muerte. Y aquí me llama mucho la atención, sobre todo el momento donde ella dice que ella también le pidió perdón. O sea, que se pidieron perdón mutuamente, que ella le pidió perdón incluso por haber ocultado sus secretos espirituales. Y yo quisiera aquí, que aún hablando de la muerte, pensemos específicamente en nuestro esposo. Tal vez, yo no sé qué clase de esposo tenga cada uno. Habrá personas que digan, yo tengo un esposo maravilloso, un San José, lo mejor que me ha pasado. Habrán otras que digan, no, mi esposo es machista, mi esposo es grosero, mi esposo es así, que se quejan de su esposo todo el tiempo. Pero pensemos hoy y en este momento, ¿qué pasaría si hoy Dios pide la vida de tu esposo? O sea, y que empecemos también a pensar un poco, nosotros a veces no valoramos o nos quejamos o quisiéramos que esa persona fuera perfecta, pero o nos quejamos, la criticamos, renegamos como decimos, reprochamos, pero ¿por qué es así? Pero ¿por qué es así? Pero si tuviera un esposo de esta manera o de aquella. O sea, no estamos del todo a veces contentas o satisfechas, pero pensemos, ¿qué pasaría si hoy Dios nos pide la vida de ese esposo? O sea, ¿qué pasaría si fuéramos nosotras las que estuviéramos en esta escena de Conchita y tuviéramos que afrontar la viudez en este momento? O sea, estoy segura que por más que nos quejemos de ese esposo, tal vez no quisiéramos pasar, digamos, esta situación. Y yo pienso que es también una exhortación a valorar esa vida matrimonial, a valorar esos esposos que, aunque imperfectos, con errores, con faltas, son personas importantes en nuestra vida y que tal vez tenemos que esperar a que falten o a que les pase algo grave, estar en un peligro de perderlos, como para empezar a valorar realmente, a saber lo importantes que son, lo importante de todo lo que hacen en nuestras vidas, lo importante que es su presencia, su compañía, como papás, como esposos, aunque no sean, digamos, los hombres más perfectos, ¿cierto? Católicos en la política, ¿sabías que muchos hombres y mujeres se hicieron santos a través de la política? ¿Sabes cuáles? ¿Conoces algunos? Muy pronto estaremos hablando de estos temas. Acompáñanos.
Bueno, y pensando precisamente, reflexionando en este tema de la muerte, que es una realidad, como lo decíamos, que es segura para todos, tanto para nosotros como para esos seres queridos, para esos seres más amados de nuestra vida, ya sean nuestros hijos, nuestros esposos. Yo quiero invitarles a que hagamos una pequeña reflexión y que cerremos los ojos por un momento. Te invito a que allí donde estás, en tu casa, por un momento dejes lo que estás haciendo, suéltalo todo y cierra tus ojos. Si quieres te sientas o te arrodillas ante una imagen, ante un Cristo, y cierra tus ojos por un momento y vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a meditar un poco sobre esto que hemos hablado hoy, sobre esta realidad de la muerte, que no es el fin, sino que es un paso hacia la eternidad, que es un paso tan importante y tan decisivo y que no tenemos por qué temer. Quien ha sabido vivir, dicen por ahí, no le teme a la muerte. A la muerte deben temerle aquellos que han vivido alejados de Dios. A la muerte hay que temerle cuando estamos en pecado. A la muerte hay que temerle cuando estamos llenos de odios, de rencores, cuando llevamos una vida mala, deshonesta. Pero si sabemos vivir una vida santa, una vida en la voluntad de Dios, una vida en su gracia, pues el Señor nos dará la fortaleza, el amor, la gracia para saber afrontar este paso. Y yo quiero que cierres tus ojos y allí con tus ojos cerrados en este momento vas a imaginar, usando tu imaginación vas a pensar que es un día normal, es un día común y corriente. Te levantas en la mañana, seguramente despiertas a tu esposo, ahí está, a tu lado. Levantas a tus niños seguramente para ir al colegio, el desayuno, el ayudarlos a bañar, a vestirse. Es un día como todos, con sus carreras, con sus ocupaciones. Y allí está tu esposo contigo, tu esposo alistándose, preparándose para salir para su trabajo. Tal vez apurada, un poco estresada por tantas cosas por hacer para que no te coja la tarde. Le sirve su desayuno, lo que acostumbra a comer, se lo pones en la mesa, seguramente le preparas su almuerzo, en fin, estás pensando en tantas cosas. Y tu esposo se toma ese desayuno que tú le preparas, se despide de ti, te dice, bueno, mi amor, nos vemos en la tarde, te da el beso, le das el beso de siempre, tal vez, no sé, le das la bendición o le dices te amo. O de pronto ni eso haces, o de pronto estás enojada, de pronto estás un poco en desagusto con él y prefieres no despedirte, estás tal vez seria. El caso es que tu esposo se va, como todos los días, es un día más de los tantos años que has vivido con él. Un día normal en el que sale para su trabajo, cierra la puerta y se va. Y tú te quedas en tu casa, atendiendo tus oficios, arreglándote, haciendo todas las cosas que tú tienes por hacer allí pendientes. Y estás allí, pasa tal vez 1, 2 horas, tus niños están en el colegio y de repente suena el teléfono de tu casa. Suena el teléfono, tú vas, contestas el teléfono y es una voz que no conoces, alguien que pregunta, ¿esta es la casa del señor que se llama tal y tal? Y tú dices, sí, claro, esta es la casa, él es mi esposo, yo soy su esposa. Sí, es que es para avisarle que su esposo acaba de tener un accidente y su esposo ha fallecido. Te acaban de decir al teléfono que tu esposo ha fallecido en un accidente mientras iba para su trabajo. Ha sido un accidente fatal. No ha logrado sobrevivir. No lo puedes creer, pero ¿cómo? Si hace 2 horas estaba aquí en la casa, si anoche nos acostamos juntos, incluso discutimos. Pero si estuvo en la mañana, le serví su desayuno, pero si se despidió de mí, pero si esta tarde teníamos planes y pensábamos salir, pero por Dios, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Te acaban de decir que tu esposo ha muerto.
falleció en un accidente. Lo llevan para la morgue y tú deberás ir a reconocerlo después. Tú en la casa cuelgas ese teléfono desesperada, angustiada, con lágrimas, tal vez gritos, pero Señor, ¿por qué? Pero ¿por qué si estaba tan bien? ¿Pero por qué si llevamos tan pocos años de casados? ¿Pero por qué si tenemos 4 hijos? ¿Ahora qué voy a hacer? Empiezas a preguntarte seguramente muchas cosas. Cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta desesperación, pero si no te lo esperabas. Pero si tu esposo estaba joven, si estaba sano, pero si tenían un matrimonio tan lindo, pero si tenían tantos planes, pero si incluso estás esperando un bebé y ahora sientes que el mundo se derrumba y se viene encima. Piensa en ese hombre con el que compartiste 30, 20, 25 años, 18, 17, o tal vez 3, 4, 5 añitos. Tal vez un matrimonio difícil, duro, o tal vez un matrimonio muy hermoso, perfecto, maravilloso, que te hacía plenamente feliz. Ahora tienes que ir a reconocer, ahora tienes que ir a recibir su cuerpo y tienes que darle la noticia a tus hijos. Tienes que decirle a esos hijos que tanto aman a su papá, que lo esperan. Tienes que contarles que papá ha muerto, que papá no va a volver, que papá se ha ido para el cielo, que papá no volverá jamás. Y tienes que ir a recibir ese cuerpo de tu esposo. Tienes que recibir ese cadáver y míralo allí, ya en su ataúd. Esta mañana estaba vivo, esta mañana discutiste con él, o esta mañana le dijiste que lo amabas, le diste un beso, o esta mañana le serviste su último desayuno. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo dormiste esa última noche con él? ¿Estabas enojada? ¿Estabas furiosa? ¿Estabas renegando por el esposo que tenías, por tu inconformidad? Ahí está ese esposo que esta mañana estaba vivo, pero que ya no está. Sus ojos están cerrados, mira su rostro pálido. Mira sus labios morados. Mira su cadáver frío, completamente tieso. Ahora está sola. Ahora está sola y ya no hay cómo devolver el tiempo. No hay otra posibilidad. Ahora tienes que entregárselo a Dios. Y piensa en este momento, piensa. ¿Qué pensamientos se vienen a tu mente? Pensamientos de agradecimiento. Gracias, Señor, por este esposo. O tal vez remordimientos por todo lo que no hiciste. Remordimientos por tantas peleas. Remordimientos por tantas faltas de amor, por tanto egoísmo, por tanta grosería. Remordimiento porque tal vez no supiste valorar a ese hombre. Remordimiento porque no lo supiste amar, porque no lo hiciste feliz, porque le complicaste la vida. Tal vez remordimiento porque lo único que hacías era juzgarlo y criticarlo y quejarte del esposo que tenías. Pues bien, Dios te ha quitado ese problema del que tanto te quejabas. O tal vez solo tienes palabras de agradecimiento con Dios por lo maravilloso que fue, por tanto que te amó, por lo feliz que te hizo. Ahora tú con tus hijos tendrás que afrontar la vida. Ahora tú con tus hijos tendrás que seguir adelante. Ahora tú con esos hijos tendrás que educarlos y llevarlos a Dios. Pero ahora sola, con la realidad de que tu esposo ya no está.
La pregunta es, ¿cuán feliz lo hiciste? ¿Cuánto lo amaste? ¿Cuánto lo valoraste? ¿Cuánto lo valoraste? ¿Cuánto valoraste ese hombre que tenías a tu lado? Piensa, reflexiona y dale gracias a Dios hoy, porque esto es simplemente un pensamiento, porque es simplemente una reflexión, porque es simplemente una meditación. Dale gracias a Dios porque aún tu esposo está vivo. Dale gracias a Dios porque en este momento lo puedes llamar a su trabajo, a decirle cuánto lo amas. Dale gracias a Dios porque en unos minutos llegará a tu casa a almorzar, y ámalo, quiérelo, valóralo, perdónalo ya, perdónalo y pídele perdón. Pídele perdón si has fallado. Pídele perdón porque tú también te has equivocado. Con esta pequeña, digamos, reflexión que acabamos de hacer, y es que es un ejercicio, pienso yo, muy importante, que pensemos que es que nos puede tocar, es que es una realidad. A cada uno de los que estamos aquí, o tal vez si nos están viendo ustedes como esposos, podría ser su esposa, la que en cualquier momento faltara. Yo creo que eso nos debe llevar a reflexionar y a pensar, bueno, ¿qué clase de esposa o de esposo estoy siendo? O sea, si mi esposo falta, si mi esposa falta, ¿qué sentimientos tendría yo? O sea, de gratitud, sí, obviamente de mucho dolor, pero de agradecimiento con Dios, de, no sé, también como de la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho lo correcto. O tal vez me tenían muchos remordimientos y decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hice? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la otra? ¿Por qué no lo perdoné? ¿Por qué no la perdoné? ¿Por qué no fui mejor esposo? ¿Por qué no fui una mejor esposa? Y yo sí quisiera que reflexionemos en eso. A ver, por ejemplo, tú, Sarita, que pensando en esta realidad, que fuera a ti quien te tocara afrontarla, digamos, ¿tú qué piensas de todo eso? O sea, ¿a qué te lleva? ¿Qué te lleva a reflexionar, a pensar? Como que ¿a qué tipo de compromiso, por así decirlo, te lleva? Bueno, yo creo que... Ay, no, es que esto es como difícil. Es como difícil pensar, que ahorita que escuchaba a Juliana hablar, es como que me daba nostalgia. Y pensaba, bueno, yo creo que sí, en esto de cuántas cosas a veces uno se guarda en el amor. Pues, por ejemplo, yo pensaba, bueno, si mi esposo falta, ¿qué remordimientos me quedarían? O sea, muchas veces uno como mujer tiene en su corazón, bueno, el deseo de darse y de darse hasta el extremo, pero a veces uno espera como recibir para dar. Uno espera como, uno se va guardando cosas, como que quisiera hacer esto, este detalle, quisiera invitarlo a esto, darle este regalo o tener este gesto de amor o esto y esto. Y cuántas veces uno como que se lo guarda y dice, no, después lo hago, no, después lo tengo, no, cuando estemos, o cuando él haga esto, yo hago esto. Pero qué difícil o cuánto remordimiento quedaría en el corazón si él llega a faltar y si no hice eso que en mi corazón quería hacer. O sea, si no me di por completo, si no di todo el amor que tenía para entregar, si no di todos los detalles, todos los sacrificios, si no callé todo lo que tenía que callar, como que, Dios mío, yo ahorita pensaba, ¿qué más tengo que hacer para que no queden remordimientos en mi corazón en ese día? Pues como que ay, yo hubiera hecho esto y le hubiera dado esto, hubiera tenido este detalle, no, que diga, lo di todo. Lo entregué todo. Supremamente importante eso. Luisita. Bueno, también muy fuerte cuando hacía Julianita la reflexión, me conmovió mucho, me asustó mucho también, pues como que, y me llevó a recordar que definitivamente, pues recordaba la frase de que el matrimonio no es para yo ser feliz, sino para hacerle feliz. Uno a veces se le olvida eso y a veces se convierte egoísta, no piensa más en su felicidad, en complacerle, no sé, como que me llevó a... No,
pues a llegar a mi casa, darle un abrazo a mi esposo así grandísimo, darle gracias a Dios por él, amarlo más, entregarme más, porque como dices ahorita, en verdad uno a veces se reserva olvidando que puede ser en este momento que Dios me lo reclame.